¿Qué tal? Bienvenidos a otra clase de salud sexual y reproductiva. En esta ocasión vamos a tocar el tema 9, que es el siguiente. El título es Nivel de mortalidad de embarazadas por tiempos de COVID. Primero vamos a saber cuál es la relación entre el COVID-19 y el embarazo. Esta infección por COVID-19 en una embarazada es preocupante, ya que existe un posible efecto sobre el resultado tanto del feto como en el recién nacido. Y entonces las gestantes son un grupo de personas que va a requerir atención especial, tanto en prevención como en diagnóstico y en atención. Un poco hablando de investigaciones, ¿no? Súper breve, es que se conoce que las embarazadas presentan cambios inmunológicos y fisiológicos que hacen serlas más susceptibles a algún tipo de respiración respiratoria viral. Se ha revelado en estudios que con diferentes enfermedades respiratorias virales, estas mujeres tienen un alto riesgo de desarrollar complicaciones en el embarazo y resultados adversos perinatales en comparación de mujeres que no están gestando. También se conoce que las embarazadas pueden presentar riesgo de la enfermedad grave y también la morbilidad o mortalidad en comparación en general, en comparación con la población, la demás población, ¿no? Respecto a infecciones por virus, por coronavirus, no solamente por el COVID-19, sino por otro tipo de coronavirus. La respuesta inmunológica durante el embarazo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le diferencia a la mujer gestante de una persona normal? Cuando una mujer está gestando, su estado inmunológico sufre cambios adaptativos, ¿no? Para que este periodo de embarazo sea el normal, ¿no? Primero pasa por un estado proinflamatorio. ¿Esto qué beneficia este estado proinflamatorio? Beneficiar la implantación y la placentación a un estado antiinflamatorio para beneficiar el crecimiento fetal durante el segundo trimestre. Y luego está un estado proinflamatorio en el momento que se prepara para la labor de parto. Entonces, recordemos, está primero el estado proinflamatorio al inicio del embarazo, luego está el estado antiinflamatorio cuando se da la implantación y la placentación, y luego, no, disculpen, el proinflamatorio es para beneficiar la implantación y la placentación, el antiinflamatorio para beneficiar el crecimiento fetal durante el segundo trimestre, y el proinflamatorio antes del trabajo de parto. Ahora, el estado antiinflamatorio ejerce protección ante la COVID-19 y puede ser menos severa en esta población. O sea, en las mujeres gestantes que están dentro del inicio del embarazo, este virus no puede atacar muy fuerte. Por otro lado, se dice que hay algunos cambios inducidos por la producción hormonal y otros cambios fisiológicos en el embarazo. El sistema respiratorio superior de la mujer tiende a encontrarse edematoso, también está asociado con una expansión pulmonar restringida, ¿no? Por el aumento de la capacidad del útero. Y esta predispone a ser susceptible a ciertos patógenos respiratorios, ¿no? O sea, por un lado, el proceso antiinflamatorio eh, ayuda a la mujer a tener protección, pero por otro lado los cambios fisiológicos, como la expansión pulmonar restringida, hace que sea más susceptible, ¿no? Ahora, aunque se habla mucho de estas partes de estos procesos fisiológicos, la evidencia actual es limitada debido a que la enfermedad recién se conoce y los estudios señalan que no es posible ignorar el riesgo. Hay un riesgo alto de esta enfermedad para la gestante y para el feto, sobre todo porque en las publicaciones recientes describen una reacción inflamatoria generalizada en base secundaria al virus.
Ahora, esta reacción secundaria al virus en el contexto de una embarazada que de base ya es portadora de un estado proinflamatorio, como ya lo hemos mencionado, podría inducir a una reacción aún más exagerada. Consideración que debe tener en cuenta, sobre todo en el primer y tercer trimestre, que es más propensa a que esto sea más grave, ¿no? O sea, al inicio del embarazo y al final del embarazo, estas reacciones pueden ser más reacciones de contagiarse y de que esta enfermedad siga su curso es más riesgosa que en el estado antiinflamatorio cuando cuando está creciendo el feto, ¿no? O sea, el segundo trimestre. La transmisión vertical de este virus se trata de la transmisión prenatal, o sea, antes del parto y durante el parto. Se tiene un bajo riesgo porque hasta el momento en los estudios no ha habido evidencias de algún contagio antes del parto y dentro del parto. Los estudios se concluye que no existen evidencias suficientes de la transmisión vertical de la enfermedad. Sin embargo, hay una investigación que sí notificó 2 casos de posible transmisión vertical, pero se necesita mayor número de estudios en pacientes con embarazos tempranos para poder determinar el riesgo de teratogeneidad y otras complicaciones como un aborto espontáneo, ¿no? Entonces no podemos decir al 100% que no hay riesgo de una transmisión vertical, pero en su mayoría no se da. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones del COVID en el embarazo, no? Vamos a hablar mucho de los estudios porque como recién es una enfermedad que se está actualizando frente a la data que hay en todo el mundo, vamos a verlo desde el punto de vista todavía investigativo. Se dice que en el 2003 y en el 2015, durante los brotes del coronavirus, los que eran antes los coronavirus, no el COVID-19, dice que se observó que las gestantes tenían alto riesgo de experimentar complicaciones durante el embarazo y en el recién nacido, como un aborto espontáneo, parto pretérmino, RCIU, ingreso a la unidad de cuidados intensivos, necesidad de ventilación mecánica, insuficiencia renal y demás. También se demostró que hay mayor riesgo de infección en una mujer que no está embarazada debido a los cambios fisiológicos que producen en este periodo, ¿no? Lo que ya les había mencionado. Eh, como les digo, había antes un COVID que era el SARS-CoV, tiene similitud con el COVID-19 que actualmente está en el mundo. Se ha tratado de asociar su patogénesis y en los embarazos, pero un investigador demostró que a diferencia de su antecesor, esta no se asocia con mayores complicaciones maternas o neonatales. Quiere decir que el COVID-19 no trae complicaciones maternas o neonatales como los anteriores coronavirus. Pero debemos considerar que esta cantidad de informes son pequeños y no se puede dar una afirmación definitiva. Se han realizado varios estudios sobre la enfermedad y sus consecuencias en todos los grupos etarios, sin embargo, los autores consideran que los resultados de las investigaciones en gestante han sido publicadas de manera limitada, ¿no? Muy poco. Entonces, hasta el momento de la revisión se habían notificado 55 casos de embarazadas con COVID-19 y 46 nacidos. Entonces, como esta investigación de la que estoy exponiendo es del 2020, del año pasado, puede ser que actualmente no hay investigaciones, pero están en curso. Entonces, no se puede dar una afirmación si es que todavía no hay suficiente recopilación o información de casos. A pesar de que existen pocos casos informados, las características clínicas notificadas en gestantes con infección confirmada por este virus son mujeres adultas no embarazadas de la población general con similares indicativas de un curso clínico relativamente optimista, según los resultados de la infección por la COVID-19 en comparación con la otra, ¿no? Con el otro COVID, el SARS-CoV-1. Bueno, un estudio
concluyó que de 18 pacientes con una media de 30 años de edad, los cuales se presentaron los síntomas de fiebre, tos, colecistitis, odinofagia y diarrea, el tiempo de inicio entre los síntomas y el parto se describe de 1 a 7 días, con curso clínico por neumonía por el virus. Bueno, todos estos casos en resumen, es que algunas mujeres, pocas mujeres se complicaron la enfermedad, pero muchas pasaron por síntomas similares con ningún tipo de complicación. Podemos verlo, por ejemplo, en un estudio de 9 embarazadas gestantes con COVID positivo. 7 mujeres de 9 tuvieron fiebre, 4 de 9 tuvieron tos, 3 de 9 tuvieron mialgia, dolor de cabeza, 2 de 9 tuvieron, mialgia, dolor de muscular, 2 de 9 con dolor de garganta, 2 de 9 con malestar general, 5 de 9 con linfopenia, 3 de 9 con rasaminitis, y ninguna paciente de estas 9 desarrolló una neumonía severa por este virus y no hubo ninguna muerte. No se da en todos los casos, en todos los estudios, pero aparentemente este es como que los datos más relevantes, ¿no? Mayormente les da fiebre, les da tos, poca dolor de músculo y poco dolor de garganta en general. ¿Cómo se atiende a una gestante con COVID positivo? Existen particularidades en la atención de la gestante y algunos países han puesto en práctica disímiles protocolos de actuación para este fin, los cuales incluyen en acciones a realizar durante el embarazo, parte puerperio, así como la atención de los cuidados intensivos y anestésicos. En Cuba, por ejemplo, se ha hecho un protocolo de actuación nacional para la COVID-19 que incluye consideraciones generales para el diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico es muy importante. ¿No? Aquí no solamente está el obstetra, sino están los perinatólogos, los infectólogos, microbiólogos, anestesiólogos, neonatólogos y radiólogos. Esto para ver cómo va la ecografía del embarazo y cómo va el avance de la mujer. Su objetivo principal es la preservación de la vida de la madre, el feto, y debe primar obviamente el bienestar materno. Y eso es todo. ¿Cómo se diagnostica el COVID-19 en el embarazo? Aquí en Perú se tiene que hacer, primero se tiene que ver la sintomatología, o sea, las manifestaciones clínicas, como por ejemplo si tiene fiebre, fatiga, mialgia, tos seca y dificultad respiratoria. Una pequeña parte de los pacientes se presentan con una congestión nasal, odinofagia y diarrea. El contexto global de glóbulos blancos suele presentarse normal o disminuido en etapas tempranas de la enfermedad y la proteína C reactiva puede estar elevada, ¿no? En el diagnóstico del COVID-19 en gestantes, al igual que en pacientes no gestantes, se realiza mediante la detección del virus con el PCR. Disculpen. Se debe también tomar muestras de saliva con hisopo del sistema respiratorio superior, nasofaringe u orofaringeo. También por esputo y aspirado endotraqueal o lavado broncopulmonar en caso de ser necesario, ¿no? Lo primero es una prueba rápida, como les digo. ¿Cómo se recomienda la lactancia materna en el contexto de la pandemia? Bueno, esto ya lo hemos mencionado en otra clase, pero para recordar que la leche materna es la fuente de nutrición para todos los recién nacidos, incluidos cuyas madres han tenido en un caso confirmado sospechoso de coronavirus. Se tiene que tomar solo las precauciones necesarias como practicar la higiene respiratoria, usando mascarilla, lavarse las manos antes y después de tocar al bebé y limpiar y desinfectar las superficies donde la madre y el bebé están en contacto. La leche materna contiene anticuerpos y otros beneficios inmunológicos que van a ayudar a proteger de las enfermedades respiratorias al bebé. La Organización Panamericana de la Salud evidenció que más de 600.000 casos confirmados de COVID-19 en embarazadas, con 458 muertes maternas en Américas el 22 de septiembre del 2020. Ojo con esa cantidad de muertes, ¿no? Es poco a comparación de todos los casos, pero sí hay una considerable tasa de mortalidad materna. Ahora, ¿cuáles son las características perinatales de gestantes de COVID-19 en el Hospital Nacional de Perú?
Esta es otra investigación que se realizó en el Hospital Nacional de Lima, donde las características clínicas de las gestantes con neumonía COVID-19 fueron similares a de cualquier adulto por neumonía de COVID-19. Ahora, las pacientes embarazadas positivas al SARS-CoV-2 no presentaron síntomas y la mayoría fue diagnosticada durante la admisión con, pruebas rápidas. ¿No? Todas hicieron pruebas rápidas. Solo 2 de 41 gestantes desarrolló neumonía severa y requirió ingreso a UCI. Ninguna de este estudio, que fueron 41 mujeres, tuvo una muerte. Ahora todas presentaron síntomas leves como fiebre, tos y bueno, nada más, ¿no? En el Perú se dice que la normativa según el Ministerio de Salud se define como caso positivo a aquellos casos que representan un RT-PCR o prueba rápida positiva. ¿Por qué estas pruebas? Porque son serológicas y identifican a pacientes asintomáticas, ¿no? Entonces es importante esto. Cuya proporción es similar a la encontrada en Nueva York y el doble a la de Londres. Entonces, más o menos se parece a los estudios de Nueva York, pero mayor en comparación al estudio de Londres. Las características socioeconómicas tenemos que ver que son diferentes de estos dos estudios y probablemente la intensidad de transmisión comunitaria en Lima es mayor a la de estadounidense o de Europa, ¿no? Otras ciudades de Europa, donde no se adoptaron medidas de confinamiento temprano. ¿Qué se concluye de todas estas investigaciones realizadas? Que las embarazadas constituyen una población vulnerable con ciertas susceptibilidades y factores protectores para la evolución natural de la COVID-19, como ya vimos, el proceso proinflamatorio y antiinflamatorio. Por ello se dice que ante los retos para la salud pública supone la enfermedad y la atención a este grupo de pacientes. Los autores decidieron realizar, bueno, el artículo que vimos, con vistas de exponer información relacionada, porque ya se sabe que hay pocas en ese momento de la pandemia, ¿no? A pesar de que existen pocas investigaciones publicadas en relación con la COVID-19 y el embarazo, los datos clínicos revelan que las características clínicas en las embarazadas no difieren de las adultas no gestantes. Actualmente no existen evidencias suficientes de que las embarazadas sean más susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 y que aquellas con la enfermedad sean más propensas a desarrollar neumonía grave, ¿no? Tampoco hay demostraciones suficientes de transmisión vertical madre a hijo. Estas pacientes deben ser atendidas por un equipo multidisciplinario, acorde con el protocolo establecido, depende del lugar donde esté la gestante, ¿no? En Cuba, en Perú, en Estados Unidos. Todos tienen su protocolo. Entonces recordar que las mujeres sí tienen casi los mismos síntomas que una mujer que no está gestando y que también se debe tener los cuidados que toda mujer o persona debe hacerse para no transmitir verticalmente al hijo la enfermedad. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Espero haber resuelto esa duda, ¿no? De las gestantes, por qué no se contagian, cómo son sus síntomas, ¿no? Y invito a que sigan indagando, investigando, porque las investigaciones se van actualizando y van arrojando nuevos resultados. Eso es todo. Gracias.